La MacBook más potente que ha fabricado Apple hoy día son las que vienen con el chip M5. Actualmente en 2026 ya nos han desplegado un menú de 3 opciones. Tenemos la M5, que podríamos decir que es una versión básica, la M5 Pro, que es de un nivel intermedio, y la M5 Max, ultra potente. Pero hoy estaremos hablando sobre la MacBook Pro M5. Por acá tenemos nuestra laptop. Vean, la voy a poner por acá un momento. ¿Y qué tenemos por aquí? Y aquí tenemos el adaptador, cargador o cubo, no sé cómo lo conozcan ustedes. Por aquí tenemos esta caja, veamos qué trae. ¡Wow! Apple siempre impresiona con los detalles en el empaque. Vean esto, parece un sobre con una carta adentro. Pero lo que trae es el manual. Lo vamos a poner por acá. Este es el cable para cargarla. Oigan, esta computadora pesa un poco más de 1 kilo. Vamos a abrirla. ¡Qué placer hacer esto! Oigan, esta computadora realmente está bellísima. Vamos a configurar el idioma. macOS incluye un lector de pantalla integrado llamado VoiceOver. Si ya sabes usarlo, pulsa comando y F5 para activarlo y utilizarlo para configurar tu Mac. Los colores disponibles son plateado y negro, y yo me compré el color plateado. Es un color muy bonito. Y es que abrir un producto de Apple siempre da esta sensación valiosa de elegancia, y lo afortunada que soy de poder abrir desde su empaque original uno de sus productos. Es gratificante de verdad. Oigan, importante mencionar de entrada que tiene memoria de 16 GB, pero que esta también tiene las opciones de 24 y 32 GB de memoria también. La capacidad que yo adquirí fue de 1 tera. La verdad es que todo depende de la cantidad de archivos o documentos que estarías almacenando en tu computadora. El procesador con la tecnología M5 nos ayudarán con las multitareas, proyectos de edición. Por ejemplo, yo que trabajo y me la paso mucho tiempo trabajando en edición de proyectos con Final Cut Pro, esto me viene como anillo al dedo. Es decir, me queda perfecto para poder mantener varias ventanas abiertas a la vez en mi escritorio, porque el procesador con chip M5 nos vendrá fabuloso, especialmente para las personas que somos multitareas. Almacenamiento, las opciones son simples. Las hay de 512 y 1 tera. Anteriormente te he comentado que he comprado la versión con almacenamiento de 1 tera, y es que a mí me viene perfecto por mis proyectos de edición. Tiene un panel Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas, una resolución de 3024 por 1964 píxeles, y esto solo se puede traducir como impresionante. Es decir, su nitidez es increíble. Well, yeah, but we have to give him his ball back, Bingo. But it's not a ball, it's an egg. Sin escatimar o hacer excepciones, da lo mismo que lo que estés haciendo sea una pequeña lectura de algún documento o editando videos en 4K. Los píxeles serán los mismos siempre, invisibles. El brillo mantiene los 1000 nits en pantalla completa, e incluso podrías alcanzar los 1600 nits en contenido HDR. Oigan, les recomiendo elegir la opción estándar o normal sin la opción nanotexturizada.
aunque si se decidieran por esta opción nanotexturizada, no estoy tan segura, pero creo que esta tiene un costo, un precio adicional. Sin embargo, no tengo la cifra exacta en este momento. Pero, ¿qué es la opción de la pantalla nanotexturizada? Bueno, es que la pantalla normal brilla físicamente, mientras que la texturizada precisamente evita el reflejo. Y es que la nanotexturizada podría recomendártela si frecuentas trabajar en exteriores o bajo luz intensa o reflectores. De esta forma evitarías el molesto reflejo en tu pantalla. La calidad de la imagen es espectacular, gracias a los mini LED que trae detrás de la pantalla. Pero tú puedes tomar la decisión que mejor te conviene. Debo decirles que la pantalla es un completo imán de las huellas dactilares, del polvo, de la suciedad. Por lo tanto, a donde quiera que vayan, tienen que recordar andar cargando un trapito para limpiarlo. Por ejemplo, yo utilizo el trapito con el que limpio los lentes. Bueno, no es el mismo, sin embargo es de la misma tela. Y adicional también a esto, fíjense que yo suelo utilizar este líquido para limpiar pantallas. Se llama Gush, es el que utilizo para conservar la nitidez de mis monitores y que luzcan siempre brillantes y limpiecitos, y pueden encontrarlo en Amazon. Por cualquier cosa yo les dejo el link en la descripción de este video. Ok, pero continuando, déjenme decirles que este modelo de la MacBook M5 que tenemos ahora mismo únicamente trae una turbina o ventilador. Y es que esto realmente a mí no me preocupa por mi ritmo y mi tipo de trabajo. Ahora, si tú sos de realizar tareas muy intensas, renderizar constantemente proyectos, aquí es donde probablemente la MacBook Pro M5 podría ocasionarte algún tipo de interrupción, porque es que este modelo únicamente tiene una turbina o un ventilador, una capacidad relativa a su procesamiento y almacenamiento. Sin embargo, si el tema de la temperatura de tu computadora es un factor importante en tu caso, es importante mencionar que las siguientes versiones, como la M5 Pro o la M5 Max, estas sí traen dos turbinas o dos ventiladores incluidos, aunque estas también son de 14 pulgadas. Y la versión de 16 pulgadas, de igual manera, trae los dos ventiladores incluidos. Y hablando siempre del tema de los ventiladores, una de las ventajas que tiene la MacBook Pro M5, de la cual estamos hablando ahora mismo, es que gracias a que únicamente trae un ventilador o una turbina, es bastante silenciosa, y es que esto es muy valioso para quienes apreciamos el silencio en horas de concentración en el trabajo. Hablemos de la suavidad del scroll, y es que gracias a la tecnología ProMotion, esta se puede detectar inmediatamente cuando scrolleas, cuando abrís ventanas. Es demasiado suave, muy perfecta. Y es que esta fluidez es lo que hace que uno perciba que el procesador es muchísimo más rápido de lo que ya es. El chip M5 le permite que no solo sea más rápido, sino que también sea más eficiente en su rendimiento. De esta forma, se volverá más fácil exportar proyectos o trabajar con archivos más grandes sin que la MacBook sufra retrasos de carga. Ha mejorado la capacidad de trabajar con la IA, y además, con toda esa tecnología mejorada, ha prometido que los tiempos de carga sean más rápidos, lo que se traduce en menos tiempos de espera. Por ejemplo, si tú te encuentras realizando algún proyecto creativo en Canva, en Final Cut, exportando, renderizando, etcétera. Pero si te encuentras haciendo proyectos muchísimo más grandes o más pesados, definitivamente te recomiendo que entonces consideres adquirir la MacBook M5 Pro, la cual tiene mejoras importantes en comparación con la MacBook Pro M5, la cual es de la que estamos hablando ahora mismo, la cual está siempre dentro de la categoría M5, pero con algunos aspectos importantes más avanzados, ya que esta versión destaca muchísimo su velocidad, sobre todo en la ejecución de tareas típicas.
o sencillas, pero como te repito, todo depende del uso del proyecto o de los proyectos que frecuentas trabajar. Oigan, y quiero contarles que esta versión de 14 pulgadas es muchísimo más portable que la versión de 16 pulgadas. Y es que vean, aquí está un comparativo de la diferencia en tamaño. Y es que la de 16 pulgadas pesa muchísimo más que mi MacBook Pro M5. Y vean, aquí también les muestro un comparativo de la MacBook Air, la MacBook M5 y la MacBook M1 de 16 pulgadas. La diferencia es evidente si las apilamos de esta forma. Así es que vean la diferencia en relación al tamaño, que sí se puede notar. La conectividad, como siempre. En el lado izquierdo trae el puerto de carga MagSafe tercera versión. Por aquí está en los puertos Thunderbolt 4 tipo C. Y también trae el tradicional jack de auriculares de 3,5 milímetros. Y a ver, por el otro lado, el lado derecho está el puerto HDMI, compatible también con HDMI 2.1, y esto significa que ahora yo podría conectarlo con una pantalla o televisor OLED a 4K con 120 Hz de potencia o incluso a 8K a 60 Hz. Impresionante. Y finalmente la abertura de la tarjeta SD, que me facilitará poder transferir archivos desde, por ejemplo, una cámara de video hacia mi MacBook de forma directa. Esto me resolverá muchísimos líos o problemas de transferencia o de adaptadores, por ejemplo. Es un verdadero alivio, me parece maravilloso. Y hablemos de la durabilidad de la batería, y es que técnicamente hablando, la duración de la batería es de 24 horas de forma activa, pero es que a mí personalmente creo que me duraría las 48 horas porque yo realizo pausas durante el día en mi trabajo. Por lo tanto, sí pienso y creo que podría durarme incluso las 48 horas. Sin embargo, yo no puedo asegurarles esto porque es que recién la estoy abriendo y ahí me iré dando cuenta en el camino cuánto tiempo me dura la batería hasta cargarla nuevamente. Y otro aspecto que me llamó la atención son las bocinas de la MacBook. Parece que estas traen una mejor calidad de sonido. My head, dizzy. Ay, pero todavía ni hago el intro y ya me están aquí atropellando. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Luisillo el Gordo. Estaré dejando el enlace de este producto de la MacBook Pro M5, de la que hemos estado hablando durante todo este video, por si ustedes quieren llegar a ver, a visitar la página de Apple y ver cómo es el producto. Ahora, sabiendo esto, déjenme saber en comentarios si ya compraron su M5, si ya la tienen. Platíquennos, coméntenos novedades para que ampliemos todos nuestra perspectiva sobre este producto. Igual yo iré descubriéndolo más adelante durante el uso de la misma. Sin más nada que decir, agradezco por haber visto el video completito hasta el final. Déjenme su like en este video, comenten y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.